todos, soy Gabriel, nacido en Venezuela y actualmente vivo y trabajo en Tokio, Japón. Japón necesita 4 veces más trabajadores extranjeros de aquí al 2040. Las conclusiones ponen de manifiesto la creciente dependencia a la mano de obra inmigrante para poder compensar la disminución de su población. Este aumento de mano de obra foránea supondría casi un 300% de nuevos inmigrantes, algo así como 11 millones de personas. En el ámbito laboral, como latino soy un mal ejemplo porque no tengo mucha experiencia como latino generalmente, pero yo pienso que una de las cosas que les podría llamar la atención a todo el mundo generalmente es pues la seguridad, la estabilidad. Si tienes un trabajo estable, aquí generalmente se puede vivir muy cómodamente y Tokio particularmente es una ciudad tan diversa y tan activa que básicamente consigues todo lo que te puedas imaginar. El número de extranjeros residentes en Japón es absolutamente insignificante. Tan solo representan un poco más del 2% de su población. Una de las cosas que menos me gustan, digamos, de la cultura laboral aquí en Japón son las horas. Aquí básicamente dedicarle el 100% de tu vida a tu trabajo es algo bastante normal. Y entonces ese equilibrio, digamos, entre la vida personal y la vida laboral no está muy bien definido, ¿no? Es muy común que muchas personas salen al trabajo pues, a las 6 de la mañana y llegan de la oficina a las 2, 3 de la mañana y pues para repetirlo otra vez al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente hasta al punto que incluso aquí en Japón existe una cosa llamada karoshi, que básicamente quiere decir muerte por exceso de trabajo. El karoshi es un término usado en Japón para los problemas físicos derivados del exceso de horas en el trabajo. Si un juez determina un caso de karoshi, la familia recibe $20.000 por parte del gobierno y hasta 1.6 millones por parte de la empresa. La verdad aquí en Japón hay una comunidad latina bastante grande, ¿no? Y dependiendo de en qué parte de la ciudad estés, pues a menudo te encontrarás con muchos latinos y personas con las que te puedes comunicar tranquilamente. Japón como tal es un país bastante uniforme, ¿no? La gran mayoría de las personas son japonesas, obviamente, pero particularmente aquí en Tokio, siendo una ciudad tan diversa y tan dinámica, sí hay, digamos, son mucho más abiertos a las comunidades de otros países, incluyendo la comunidad latina. Aquí hay muchas personas a las que le interesa la música de Latinoamérica, la comida de Latinoamérica, la cultura en general de Latinoamérica. Incluso hay muchos grupos, lo crean o no, de música venezolana que están compuestos 100% por japoneses. También hay restaurantes de música, restaurantes de comida latinoamericana, por supuesto. Y la verdad, a muchas personas siempre son muy abiertos, digamos, a recibir y a tratar con personas, con latinos. Y en lo personal yo nunca he sentido ningún tipo de, digamos, distancia o discriminación ni nada por el estilo. Al contrario, tengo muchos amigos japoneses y a menudo en las calles muchas personas, ¿sabes? Siempre muestran pequeños gestos de amistad. A menudo viejitas por las calles vienen y te entregan una galleta, te entregan un caramelo o algo así. Así que esas son cosas que la verdad, aunque sea extranjero y en un país como este siempre voy a ser vista como un extranjero, son cosas que te permiten, digamos, sentirte un poco más como parte de la comunidad. La inmigración hispanoparlante más grande es la peruana. Según estadísticas y hasta diciembre del 2013,
habitaban poco más de 48.000 habitantes con nacionalidad peruana, siendo la mayoría de ellos descendientes de antiguos inmigrantes japoneses al Perú. Tengo ya en Japón aquí viviendo unos 4 o 5 años y vine aquí precisamente a crear mi propia compañía, ¿no? Yo fundé una escuela de música y multilingüe para personas de todo nivel, principiantes, aspirantes profesionales, y pues eso es a lo que me dedico. Desafortunadamente no tengo experiencia trabajando con compañías japonesas precisamente porque tengo mi propia compañía acá. Verdaderamente trabajar aquí en Japón nos ha permitido oportunidades que pienso que no hubiésemos conseguido en otros países, y de verdad estoy bastante agradecido por tener esas oportunidades y de ver pues el crecimiento de nuestra empresa y pues a ver cómo continúa creciendo en el futuro. Amigos, como siempre, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en este video que les dejo por aquí. Suscríbanse en estos 2 redondelitos en el canal de este muchacho y de quien les habla. Nos vemos dentro de muy poquitos días en un nuevo video. Sayonara, 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 sí.